Bien, muchachos, vamos a estudiar dos métodos hoy, dos métodos sencillos para resolución de ecuaciones diferenciales. En estos métodos ya los han visto en ecuaciones diferenciales, solo que el enfoque nuestro será más en resolver problemas prácticos y no tanto en sí en estancarnos en el método y solo hacer ejercicios usando el método y resolviendo ecuaciones diferenciales. No, la idea básica es que usted use el método para resolver problemas. Solo es una herramienta más, ¿sí? La idea es resolver problemas prácticos, ¿sí? Que tenga un sentido lo que usted está aprendiendo. Entonces, vamos a resolver, en este caso, problemas con el método de separación de variables. ¿Sí? Ese va a ser el primer método. Bien, si usted tiene una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? De la forma de y de x igual a g de x por h de y, se dice que es separable o tiene variables separables. Si usted puede llevarlo a esta forma, si usted puede llevar la ecuación a esta forma, pues se dice que la derivada o la ecuación diferencial es separable, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me pide que resuelva la ecuación dada por el método de separación de variables, ¿sí? Tenemos dos ejercicios. Vamos a trabajar dos ejercicios para que usted vea que es bien sencillo el método. Sí, sí, también que vea que no en todos los casos se puede utilizar. Tenemos el ejercicio 1 y el 2. Entonces, por ejemplo, tenemos d de y sobre d de x es igual a seno de 5x. Tenemos d de q sobre d de t es igual a q por, perdón, es igual a k por la diferencia de q menos 70. ¿Sí? Entonces comencemos con el primero. Hay que ver si la ecuación diferencial tiene la forma para poder usar el método de separación de variables. Entonces, si usted se fija, pone atención, la ecuación perfectamente se puede llevar a la forma que está en verde, a esta forma de abajo. Entonces, g de x sería seno de 5x. d de y sobre d de x es igual al mismo diferencial. Y h de y sería, aunque no se ve, igual a 1. ¿Sí? Porque si uno multiplica seno de 5x no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tocar? Llevar esta forma y separar variables. O por decirlo así, despegar las variables que son iguales. ¿Qué variables se parecen? Se tendría que agrupar h de y con d de y d de x con g de x. Y lo que corresponde es después integrar ambos lados de la ecuación. Aquí está el símbolo de integral. Entonces, aplicando esa misma idea y concepto en el problema que tenemos aquí, recuerde, h de y sería como que usted tiene 1 y g de x es igual a seno de 5x. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, hacemos la separación de variables. En este caso vamos a llevarlo a esta forma y tendríamos esto. ¿Sí? D de x pasa a multiplicar y solo lo que tocaría es aplicar la integración a ambos lados. Usted integra d de y, obviamente es un proceso inverso al de la derivada, pues igual quedaría igual a 1. Perdón, igual a y. ¿Sí? Ahora, en el lado derecho tenemos un rollo. Tenemos que hacer un cambio de variable para poder integrar. ¿Sí? Acuérdese de la regla de la cadena cuando usted derivaba. Pues si usted quiere revertir una derivada así, que eh, tiene un argumento dentro de un paréntesis, pues tocar hacer un cambio de variable. ¿Sí? Entonces, sea u igual a 5x, usted deriva de du sobre 5 igual a dx. Aquí despejando el 5.
Ya con estos componentes usted puede despejar y reformular la ecuación diferencial. Bueno, en este caso la integral. Bien, ¿cómo queda la integral? Un quinto de la integral de seno de u de du. ¿Cuál es la integral por tabla? Que usted debe tener memorizado. La integral del seno de u sería coseno de u. Entonces integramos. Va la constante, ojo aquí, ¿verdad? Porque no tiene límites de integración. No tiene límites de integración. Mi lado derecho. Si tuviera límites de integración, pues la c no tendría que ir. Pero en este caso, como no tenemos límite de integración, no es una integral definida entre dos límites, usted debe ponerle la letra c. ¿Sí? Usted puede encontrar ese valor c si usted le dan valores iniciales. Y esto se convertiría en un problema de valor inicial. Muy importante eso. Pero bueno, al final regresamos a las variables que son. Sabemos que u es igual a 5x y se regresa. Al final la respuesta sería un quinto de coseno de 5x más c. Es sencillo. Ese sería uno de los ejemplos. Muy básico. Simple. Bien, veamos el segundo ejemplo. Tenemos la derivada de q sobre el diferencial de tiempo. Este Q podría representar flujo o caudal, podría representar calor, podría representarme la temperatura. Pues hay un modelo matemático que sigue esta ecuación, solo que en vez de Q tenemos la T de la temperatura. Entonces, para que lo tengan en mente, porque este modelo matemático sirve para resolver eh, el problema de la ley de enfriamiento de Newton, que es el siguiente problema o el problema que miraremos ya aplicando conceptos de física. Bien, entonces vemos que la ecuación diferencial puede tomar esta forma. ¿Sí? Aquí me tomé el costo de, en vez de poner d de x sobre d de y, puse d de q sobre d de t. Entonces, es la misma idea, o sea, solo van cambiando las letras. Si usted entiende eso, que es parte del álgebra, pues va a ir trabajando más rápido, con una mejor comprensión. Entonces, ¿qué va a tocar? Separar variables. G de t multiplicada por el diferencial de t y la diferencial de q sobre h de q. Y se integra a ambos lados de la ecuación. Bien, entonces, trasladando esa misma lógica para esta ecuación diferencial, nosotros tendríamos que separar variables. Q menos 70 pasa a dividir y el d de t pasa a multiplicar la letra k. Después integramos ambos lados y obviamente toca hacer un cambio de variable donde u es igual a q menos 70 y d de u es igual a d de q. Ahí está. Una vez que usted tiene el cambio de variable, perfectamente puede integrar ambos lados. Entonces, si usted integra este lado, tendría d de u sobre du, ¿no? Y acá tendría k por d de t. Entonces, aquí le di, vamos a ver, aquí le di vuelta. Si usted se fija, d de u sobre u sería este lado, ¿no? Entonces, pues con una ecuación se le puede dar vuelta perfectamente. Entonces, si yo integro el lado donde está la k por el d de t, yo tendría k por t más c. ¿Sabe? ¿Dónde está? Aquí está. Tendría k por t más c. ¿Sí? Y en el otro lado tendría d de u sobre u. Entonces, una vez que yo integro, tendría el logaritmo natural de u. Como usted sabe que hizo cambio de variable, la u es igual a q menos 70. Entonces sustituye. La ecuación yo la puedo tener de esta forma, no hay ningún problema.
Pero para arreglarla de una mejor manera y poder trabajar ciertos valores, yo puedo bajarme estos argumentos. Son ciertas leyes, la ley de logaritmo y de exponencial, logaritmo en base en logaritmo natural, ¿no? Y uso es de la exponencial. Entonces, aplicando en ambos lados de la ecuación, puedo bajar. Este es un proceso inverso, el logaritmo se elimina y tendría q menos 70, otra vez ley de vuelta, igual a e. O aquí, ya aquí somos una regla. Si usted tiene la suma en una exponencial, equivale al producto. Entonces, esto que está aquí es igual a esto. Tendría e a la c por e a la k de t. Como esto ya se puede convertir en otra variable, básicamente puede tomar otro valor, lo absorbe y al final tendría el valor de c y despego para 70 y la ecuación tomaría esta forma. Q es igual a 70 más c por e a la k de t. Y rapidito usted puede obtener la respuesta. Entonces, si usted tiene una ecuación diferencial que tiene esta forma, obviamente puede cambiar la Q por la T. Si va el ejemplo que yo le puse de la ley de enfriamiento, calentamiento de Newton. Entonces, automáticamente usted puede, y sin perder mucho tiempo, plantear esta respuesta. ¿Sí? Ya con esto usted puede trabajar perfectamente bien. Bien, entonces este sería el método de separación de variables. ¿Cuándo se puede usar? Cuando usted pueda llevar la ecuación a esta forma. Sí, por lo general son ecuaciones homogéneas. Ya para las no homogéneas, pues se puede usar el factor integrante. Bien. Este sería para el ejemplo de, vamos a ver, separación de variables, que es bien básico. Ahora bien, vamos a ver otro método. En este caso, el método se llama factor integrante. Entonces, ¿por qué se llama factor integrante? Porque pues se desarrolla un método en el que usted saca ese factor, multiplica toda la ecuación y usted puede resolver por el producto de una derivada. Si hay una regla ahí. Obviamente hay una deducción más profunda sobre el método, pero bueno, eso es tema aparte, no corresponde para nosotros explicarlo. Eso se explicó en ecuaciones diferenciales, o si usted quiere, puede perfectamente ir al libro y saber de dónde viene ese método. Pero bueno, ¿qué es lo que sí nos toca a nosotros aprender? ¿Sí? Para ser más prácticos y ahorrar tiempo y avanzar rápido en el contenido, pues lo más básico. Saber cuándo aplicar ese método y cómo aplicarlo. Primero que todo, si usted puede llevar, o si usted, perdón, tiene esta ecuación diferencial en esta forma, ¿sí? Una ecuación diferencial de primer orden más. Si no es de primer orden, ya no puede usar este método. Sí, recuerda, de primer orden es que la tenga derivada de primer orden. O y'. Si usted tiene y bi' o d de y cuadrado sobre d de x cuadrado, pues ya no podría usar este método. Entonces, lo primero que todo es que sea lineal, o sea, que sea de primer orden. Entonces, una vez que usted sepa eso, ya puede avanzar. Puede ser homogénea o puede ser no homogénea. O sea, el g de x puede ser igual a 0 o distinto de 0. Es aquí donde el método de separación de variables hace un alto. ¿Sí? Es donde ya usted no puede, cuando es no homogéneo, usted no puede usar el método de separación de variables. Entonces toca usar el método de factor integrante. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que toca hacer? Llevarlo a la forma estándar, ¿sí? La famosa forma estándar. Lo que usted busca es que el primer término, que es diferencial, lo acompañe una constante 1. ¿Sí?
Y al final, lo que acompañe a la y será el p de x, que nos servirá para calcular el factor integrante. Siempre evalúa la forma estándar. No lo deje como está aquí, porque si usted aplica el método y no lo lleva a la forma estándar, pues ya va incurriendo en error. No solo en error, horror diría yo, pues se va a equivocar. Entonces recordar, si usted puede usar el método, lo identifica y llévelo a la forma estándar. Ya vamos a ir viendo cómo es. Bien, como les decía, el procedimiento tiene una lógica. Aquí está, usted puede leerlo si quiere verlo, el procedimiento, de dónde sale el factor integrante. Se lo puse ahí para que pueda leerlo. No nos vamos a tener en eso porque no tenemos tiempo. Pero sí vamos a ver a qué se refiere con el factor integrante. Este término que está aquí es el famoso factor integrante. Con eso usted resolverá las ecuaciones. Obviamente que son de primer orden. Entonces, ¿cómo va el método? ¿Cuál es la secuencia que usted tiene que seguir para aplicar el método? Primero, llevar la ecuación a la forma estándar. ¿Sí? Si no está en la forma estándar, no puede usar el método. Segundo, identificar en la identidad de la forma estándar quién es p de x. Y después determinar el factor integrante. Donde el factor integrante va a ser, si se ve ahí es bien pequeño, pero bueno, va a ser igual a e a la integral de p de x por d de x. Ese es el factor integrante. Bien, una vez que usted encuentra el factor integrante y lo ha resuelto, multiplicar el factor integrante a la forma estándar. ¿Sí? Ambos lados de la ecuación. Y al final usted va a obtener una forma parecida a esta. Después de eso integra ambos lados de la ecuación y usted puede resolver la integral. Bien. Ya vamos a ir viendo el ejemplo para que se entienda de mejor manera. Aquí está. Un ejemplo, tenemos d de y sobre d de x menos 3y igual a 0. Este ejercicio se puede resolver perfectamente por separación de variables. Si se fijan, aquí está. Se separan las variables, se acomodan, se integra y al final se sigue todo el proceso que hemos visto. Al final yo tengo que y es igual a c, la constante c por e a la 3x. Entonces, este mismo resultado por separación de variables lo podemos encontrar usando factor integrante. ¿Cómo? Primero, asegúrese que está en la forma estándar. Si no está en la forma estándar, no se le ocurra sacar el factor integrante y no se le ocurra usar el método, porque como le dije, va a incurrir en error y la ecuación o la derivada, la ecuación diferencial no la podrá resolver, tendrá errores. Una vez que está en la forma estándar, identifique en la forma estándar quién es p de x. Entonces, ojo acá, como la forma estándar es positivo, el p de x, entonces, ¿quién sería el p de x? P de x sería igual a menos 3. ¿Quién sería f de x? F de x sería 0. O aquí en este caso tenemos una forma estándar donde la ecuación diferencial es homogénea, porque f de x igual a 0. Bien, el factor integrante, como habíamos dicho, sería igual a e a la integral de p de x de dx. Se resuelve, ya sabemos quién es p, es menos 3 de dx. Se resuelve y tendríamos que el factor integrante es e a la menos 3x. Tenemos la ecuación de la forma estándar y podemos multiplicar el factor integrante, ambos lados de la ecuación. Ojo, no incurre en error, puede que a usted se le ocurra solo multiplicar el lado izquierdo, perdón, el lado, sí, izquierdo, para que usted solo haga esto y se le haya olvidado multiplicar el 0.
o el 1, porque puede haber que haya tenido 1 ahí, una X, 1 a la X o cualquier otra función. Entonces, con cuidado, tengan mucho cuidado de no equivocarse. Entonces, una vez que usted sacó el factor integrante, si va primero forma estándar, identifico el P de X, saco el factor integrante y multiplico toda mi ecuación. Después de eso, yo tengo esto. Voy a ponerle en rojo. A ver. Creo que sin rojo lo vamos a poner. ¿Qué es lo que tengo? Esto que es aquí. Ahí está. ¿Sí? Mi factor integrante multiplica toda la ecuación. Entonces, es aquí donde el método me interesa que usted sí lo entienda. Sí entienda cómo va, cómo procede. O sea, si usted entiende esta parte, el método es, pues, fácil usarlo. Entonces, si U es igual a E a la menos 3X y V es igual a Y, ¿qué es lo que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación diferencial? Vamos viendo. U es igual a E a la menos 3X. Está acá abajo. ¿Sí? Y Y es igual a B. ¿Dónde está Y? Aquí está Y. ¿Quién es B? Y, ¿verdad? Aquí. Entonces, D de Y, perdón, de Y, la derivada de Y sobre D de X, ¿a qué sería igual? Sí, ¿verdad? Que vale a decir que es la derivada de B'. Aquí estaba. Si yo derivo E a la menos 3X, ¿qué tendría la derivada de U? Que sería igual a ¿qué? A menos 3 por E a la menos 3X. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la derivada de E a la menos 3X? Al final, ¿qué es lo que yo tengo? U'. Esto que está aquí. Tiene lógica, ¿no? Entonces, ¿qué forma tiene eso que está ahí? Tiene la forma de la derivada de un producto. ¿Sí? Es una regla, ¿no? Es como que yo tenga el producto de U por B y lo derive. Eso es lo que yo obtengo. ¿Sí? Entonces, si usted entiende eso, pues ya va ganando terreno. ¿Sí? Entonces, ya con eso, esta regla, yo puedo hacerlo a la inversa. Pues puedo pasar de todo este desarrollo a tener un producto. Un producto de funciones. En eso es que me ayuda el factor integrante. El factor integrante me ayuda a llevar a esta forma la ecuación diferencial. Y ya con esto puedo básicamente convertirla en una ecuación que se puede usar la separación de variables. Eso es lo que termina siendo uno. Entonces veamos. Sigue que entonces yo tengo esta forma que procede de P o de dx y solo tengo la derivada de e a la menos 3x por y. Entonces, como la integral es el proceso inverso de la derivada, esto se me cancela y yo voy a tener e a la menos 3x por y. Y el lado derecho, si bien es cierto que integrar 0 o un diferencial de x es igual a tener 0, pero es en cierta forma una constante. Entonces, seguimos la regla, despejamos, y es igual a c sobre e a la menos 3x, esto pasa hacia arriba, y al final yo tengo que y es igual a c, la constante c, por e a la 3x, que es lo mismo que yo encontré usando el método de separación de variables. Aquí. Todo tiene congruencia. Entonces, para ecuaciones homogéneas, que aunque yo pueda usar el método de separación de variables, yo tengo la libertad
si así yo lo quiero, de usar el método de factor integrante. No hay ningún problema. Vamos bien, ahí va. Entonces vamos a ver un segundo problema. Pero en este segundo problema vamos a agregarle algo. Primero que todo, observe bien. Tenemos un problema de valor inicial y tenemos una ecuación diferencial ordinaria, en este caso no homogénea, ¿sí? Porque el lado derecho de la igualdad en este caso es una variable. Puede haber sido un número, una constante, 1, 2, 3 o cualquier otra eh, función trigonométrica, exponencial, qué sé yo. Pero ya deja de ser homogénea, ¿sí? Entonces son dos cosas que tiene que tener en mente. Que la ecuación diferencial es no homogénea, ¿cierto? Está igualado a cualquier valor distinto a cero, ¿no? Y es un problema de valor inicial, porque me está diciendo que y, cuando x toma los valores de 0, y toma el valor de 4. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo básicamente. Entonces, ¿cómo resolvemos? Usando factor integrante. Si usted quisiera usar separación de variable, usted no va a poder nunca separar variable aquí, por más que le dé vuelta y use álgebra. Entonces, ¿qué es lo que toca? Tenerlo en la forma estándar. Si se fija la ecuación, está en la forma estándar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar quién es P de X. P de X es el que acompaña a la Y. Entonces, P de X es igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos e a la integral de d de x, porque p de x es 1. Se integra, queda e a la x. Ese sería nuestro factor integrante. Tenemos la ecuación en la forma estándar y procedemos a multiplicar todo, tanto el lado derecho como el izquierdo, con el factor integrante. Y si recuerda lo que yo le dije, el lado izquierdo sería, perdón, es el producto de una derivada. Entonces, solo identifique cuáles son en este caso, los componentes de ese producto, que sería e de x y y. ¿Sí? Si usted se fija, d de y sobre d de x es la derivada de y. Y e a la x, o sí, e a la x, sería la derivada de e a la x. Entonces, ahí está, es el producto, ¿no? Entonces, ya aplico la regla, el otro lado ordeno e a la x, e a la x, y obviamente esto pasa a multiplicar y yo puedo eliminar, integro ambos lados y va tomando esta forma. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí para que no quede duda. ¿Qué es lo que toca? Esto pasa para acá y automáticamente yo puedo integrar. Obviamente, como la integral es el proceso inverso de la derivada, tengo e a la x por y igual a la integral de x e a la x. Este sería una integral por partes. Y ya usando integración por partes, obviamente hay algunas integraciones por partes que ya están dadas por tabla, entonces solo aplicamos, se están por tabla. Y al final obviamente la constante en el lado derecho. Despejamos para que y nos quede sola, simplificamos y llegamos a este valor. Bien, entonces ¿qué tocaría? Usar los valores iniciales. Mi valor inicial sería, o si usted quiere verlo de otra forma, f de x es igual a y. Eso es lo que está diciendo. Eso que está aquí es eso. Entonces, cuando x toma un valor de 0, y tomará el valor de 4. Eso es. Entonces, ya con esto, usted puede sustituir en esta ecuación para encontrar c. ¿Sí? Entonces aquí está.
Vamos a ver, aquí está. Y toma el valor de 4, ahí está. X toma el valor de 0, sustituimos y vamos simplificando. Obviamente e a la 0 es igual a 1. Quedaría c menos 1 igual a 4, despeja y c nos queda igual a 5. Entonces ya con eso usted sustituye a esa ecuación que no tenía esa constante, me sustituye la constante, ¿sí? Entonces ya la ecuación en sí, al tener sus valores iniciales, usted puede encerrar la solución de esa ecuación diferencial en, por decirlo así, en una ecuación en específico, ¿sí? Porque pueden haber infinidad de familias de soluciones, pero ¿quién va a determinar que yo tenga una solución en específico? Mis valores iniciales. Por eso al final C toma el valor de 5. Si mis valores iniciales fueran, por ejemplo, y de 0 igual a 2, por ejemplo, y de 0 igual a 3, entonces ya el valor de la constante me va a ir cambiando, me va generando otros valores. O sea, aunque la forma de la ecuación sigue siendo la misma, va a ir abriéndose o cerrándose, en este caso la curva, porque la constante C me va a cambiar. Sí, eso yo lo había explicado en la clase anterior, de la forma más burda y básica, pero si usted entiende eso, pues ya vamos avanzando ahí. Bien. Entonces, ¿qué más tocaría ver? Pues eso básicamente es el método. Si usted lo entiende así de la manera más simple, pues mejor, ¿no? Poder resolver los problemas. Nosotros, como les dije, no nos vamos a enfocar en estar teorizando sobre métodos. Nosotros vamos a agarrar el método, lo vamos a aprender y vamos a resolver problemas físicos. Vamos a ir al grano. O sea, lo central para nosotros será resolver los problemas. El método en sí solo será una herramienta más, como el abecedario para que usted escriba, como sumar y restar para hacer matemática. Solo que ya estamos a un nivel superior y usted ya tiene que entender este lenguaje matemático. Esa es la particularidad, que usted entienda este lenguaje matemático. Entonces, ya con estos dos métodos, ¿sí? Con el método de separación de variables y con el de factor integrante, ya podemos ir resolviendo problemas. ¿Cómo qué problemas? La ley de enfriamiento y de calentamiento de Newton. Podemos resolver también el problema de la ley de Torricelli, y también podemos resolver problemas y modelos matemáticos como los de problemas de mezcla. O sea, ahí ya podemos barrer con 3 tipos de problemas. También podríamos resolver circuitos, problemas de caída libre, pues también, pero como les digo, siempre mi enfoque ha sido más centrado en los problemas de ingeniería mecánica. En este caso, vamos a ver problemas con ese tinte, ¿no? Con ese trasfondo, ingeniería mecánica, y obviamente vamos a ver circuitos, pero no ahorita, así que no los voy a torturar. Bien, todo por hoy. Iré grabando los demás métodos y también iré planteando problemas interesantes para que ustedes puedan resolver la guía. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima.